Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Quiero pues saludar la inauguración del Hospital Padre Villini en la zona colonial. Este hospital pues formó parte de los 54 hospitales cuya remodelación se inició en la gestión del presidente Danilo Medina, cuyos trabajos no habían sido concluidos. La administración del presidente Danilo Medina inició estos trabajos, la administración del presidente pues Abinader, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que pues ha terminado, que dirige el ingeniero Carlos Bonilla, ha concluido esta edificación. Hubo mayor dilación por la cuestión de la pandemia, también por las complejidades de esa obra en la zona colonial, y cuando se llevaba a cabo la remodelación, entonces se descubrió que el hospital había sido construido prácticamente sobre una fosa, pasan alcantarillas por subterráneas, etcétera, y hubo que hacer un rediseño estructural para poder soportar esa edificación que llegó a correr graves peligros. Pero ya ahí está el hospital totalmente remozado. No solo se trata de un nuevo centro de salud, un hospital público, sino también de una joya arquitectónica que ha sido correctamente pues preservada, hecha a una inversión de 2.175 millones de pesos. Estamos hablando de un hospital que tendrá unas 57 camas. Así es que saludamos esta inauguración del Hospital Padre Villini. Nuestras felicitaciones tanto al presidente Abinader como al ministro de la Vivienda por haber concluido exitosamente esta obra. Señores, lamentar por otra parte que un grupo de dominicanos, precisamente Vanilejos, fueron hallados junto a 45 personas rescatadas en situación sumamente crítica en un camión en México. Parece que las tragedias no hacen que la gente pues cambie su decisión de tratar de llegar por cualquier medio a los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que en diciembre del año pasado hubo 9 personas de Baní que fallecieron en un camión en Chiapas, que fue encontrado con una cantidad de personas fallecidas y otras en situaciones muy críticas, y ahí fallecieron 9 vanilejos. Ahora se encontraron a 10, entre 45, en situaciones muy críticas. Entonces es como el tema de las yolas. El que se va a ir en una yola, no se para porque tenga noticia de que en el pasado se han producido muchas tragedias. La gente piensa que no le ocurrirá o está dispuesto a cualquier cosa con tal de ver si cambia de vida.
y a veces lo que hace es que empeora realmente de vida. Por otra parte, esta semana se fue el velatorio de Domingo Jiménez, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, el abogado, comunicador, que fue regidor tanto del Ayuntamiento del Distrito Nacional como del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, nuestro amigo Domingo Jiménez, que falleció después de luchar contra un cáncer de páncreas. Una situación que desde que se descubrió ya había evolucionado mucho y las posibilidades de vida eran muy escasas. El Domingo, con mucha dignidad, con mucho coraje, se enfrentó a esta situación también con mucha transparencia. Así es que queremos unirnos a su familia, a todos sus amigos, a todos sus seres queridos, en este abrazo de dolor y de tristeza por la partida de una persona que siempre recordaremos por su trayectoria de una persona batalladora, comprometida con sus ideas y un hombre sobre todo muy honesto. Señores, vamos a hacer una primera pausa comercial. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Señores, esperar que en cualquier momento, ojalá que hasta en el momento en el que estoy hablando ya eso se haya producido. Me refiero al rescate de los 2 mineros que están atrapados en Maimón. Gracias a Dios están en muy buenas condiciones. Me gustó la visita que les hizo el presidente Abinader para manifestarle que no estaban solos, además de todos los trabajos de rescate que se han estado haciendo por parte de la empresa y de las autoridades. El presidente fue a la mina, logró conversación con ellos, dispuso que una toneladora del metro, de la que se usa la OPRED, fuera a auxiliar la construcción del túnel que va a permitir el rescate de ellos que han estado asistidos en su alimentación, en medicamentos y en un seguimiento para que no se produzca una desesperación. Yo me imagino que lo que más puede impactar cuando uno se encuentra en esa condición es no tener contacto con el exterior, pero ellos lo han tenido y ellos saben que se está trabajando, que pueden estar tranquilos, que pueden estar seguros, que se está trabajando por su rescate. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader destituyó la noche del pasado miércoles a Roberto Fulcar del Ministerio de Educación y en su lugar designó a Ángel Enrique Hernández. El cambio está contenido en el decreto número 414-22. En el documento se establece la designación de Fulcar como ministro de Estado sin cartera. El nuevo titular es rector y fundador de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA.
El decreto también dispone el cese de su cargo como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrans, a Rafael Arias Ramírez, y pasa a ser asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. Como nuevo director del Intran fue designado Hugo Veras. Desde febrero pasado hasta el pasado miércoles, Veras Coico dirigió el Gabinete de Transporte. Otro funcionario que fue removido de su puesto y designado en otra dependencia fue Enrique García Sánchez, quien se desempeñaba como director general de Migración. La decisión del Poder Ejecutivo lo nombró ahora como cónsul general en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. En la Dirección General de Migración fue designado Venancio Alcántara Valdés, quien desempeñaba funciones como gerente de gestión intergubernamental de la Dirección General de Aduanas. Así también Eric Alberto Guzmán queda designado director general del Instituto Postal Dominicano, Impostón, y César Cedeño queda designado cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico. El presidente de la República, Luis Abinader, presentó junto a las autoridades policiales la estrategia para la reforma educativa de la Policía Nacional, que consiste en propiciar un nuevo modelo educativo y policial en un plazo de 6 años y, mientras tanto, introducir mejoras académicas tanto inmediatas como en el corto plazo. El mandatario señaló que este plan será un plan de reestructuración de 18 meses para, en primer lugar, trazar un diagnóstico en todos sus elementos. Abinader afirmó que esta oferta educativa de refuerzo llegará a los 35,000 policías en sus diferentes jerarquías mediante 1.400 cursos que serán impartidos por 160 profesores, luego de haber recibido la correspondiente habilitación pedagógica. Aprenderán sobre el uso de la fuerza, derechos humanos, ética, anticorrupción, armas letales y no letales, manejo de conflictos, inteligencia emocional, entre otros temas. En tanto, Roberto Santana, coordinador de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, explicó que los cursos para formar a los profesores ya empezaron el pasado viernes y terminan en diciembre. A principios del año próximo se va a comenzar un plan piloto con 100 policías, 20 de la Romana, 20 de Santiago, 20 de Barahona, 20 de Politur y 20 de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. También se procederá a una ampliación inmediata de la formación básica policíaca de 6 meses a 1 año. El expresidente Hipólito Mejía consideró que los actuales presidentes de las 2 cámaras del Congreso Nacional deben seguir en sus puestos por 1 año más. Mejía respondió a cuestionamientos de miembros de la prensa sobre los posibles cambios en el tren gubernamental. A mí lo que me interesa es que cuando se esté pasando el río no se cambie de caballo, dijo el exmandatario, específicamente refiriéndose a los posibles cambios de presidente en ambas cámaras legislativas. Por eso nuestro Congreso Nacional, que será sometido a una pequeña reestructuración. Yo estoy decidido de que un hombre con la calidad de Eduardo Estrella siga igual, indicó claramente. Mejía considera que la positiva y feliz experiencia que el país ha venido observando en cuanto al desempeño de las labores legislativas aconseja la permanencia en la dirección en la presidencia del Senado de Eduardo Estrella, en la presidencia de la Cámara de Diputados de Alfredo Pacheco, quienes deben continuar en el cargo. El expresidente expresó que ambos legisladores han demostrado su capacidad para impulsar importantes iniciativas mediante el diálogo y el consenso. El superintendente de Electricidad y presidente del Consejo de la CIE, Rafael Velasco Espaillat, presentó su carta de renuncia en medio de cuestionamientos por aumentos de salarios en el sector y otras críticas a su gestión. Velasco Espaillat envió una misiva al presidente Luis Abinader, donde le informa sobre su dimisión al cargo, pero no ofrece detalles de los motivos. Muchas gracias por haber confiado en mí para esta posición, la que tratamos de cumplir apegados a las normas del sector eléctrico, expresa la carta. La dimisión ocurre días después de que se diera a conocer la información que se había aumentado su salario en la superintendencia, así como también a otros altos funcionarios y a todos los colaboradores de la entidad, lo que recibió fuertes críticas de la población que se quejaba por el alza en la factura eléctrica. Ante los cuestionamientos, la entidad anunció que desistía del alza en el nivel del consejo, pero que lo mantenía a los colaboradores conforme a la ley laboral. Luego de esto, el Consejo Administrativo de la Superintendencia de Electricidad anunció que dejaba sin efecto de manera inmediata y voluntariamente la proporción del ajuste salarial del 9.5%. El Banco Central anunció un incremento a su tasa de interés de política monetaria
en 50 puntos básicos, de 7.25% a 7.75% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, repos a un día, pasó de 7.75% a 8.25% anual y la tasa de depósitos remunerados overnight de 6.75% a 7.25% anual. Esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía mundial y su impacto sobre la inflación, influenciada por los conflictos geopolíticos y el choque de costos global. Asimismo, indicaron que la dinámica de los precios continúa afectada por factores externos más persistentes de lo previsto, asociados al incremento de los precios del petróleo y de otras materias primas, así como los elevados costos del transporte internacional de contenedores y otras disrupciones en las cadenas de suministros. El Banco Central informó que el indicador mensual de actividad económica registró una expansión interanual de 5.8% en junio, superior al 4.8% observado en mayo y al 4.7% de abril de 2022. El informe indicó que con este resultado el crecimiento promedio del indicador mensual de actividad económica correspondiente a enero-junio del presente año se ubicó en 5.6% respecto al mismo semestre del año anterior. En cuanto al comportamiento de los precios internos, la variación mensual del índice de precios al consumidor IPC fue de 0.64% en junio de 2022, situando la inflación interanual medida desde junio de 2021 hasta junio de 2022 en 9.48%. El resultado de junio de 2022 estuvo sustentado en parte por el comportamiento favorable de las industrias del régimen de zonas francas y de la minería, así como por un buen desempeño de las actividades de servicios en su conjunto y de manera particular hoteles, bares y restaurantes, en la cual incidió la llegada de 645,000 turistas, un máximo histórico para un mes de junio. La República Dominicana sigue batiendo récords con la llegada de turistas al recibir en el recién terminado mes de julio 735,064 visitantes no residentes, con lo que se convierte en el mes de mayor llegada de turistas de toda la historia de República Dominicana, informó el ministro de Turismo David Collado. Collado indicó que con este nuevo logro se proyecta cerrar el año batiendo por primera vez en la historia la cifra de más de 7 millones de turistas y dijo que con esta llegada de visitantes no residentes de julio 2022 representa un 10% más que julio 2018, un 24% por encima de julio 2019 y 30% por encima del mismo mes del 2021. Volvimos a hacerlo. Logramos un mes extraordinario en la llegada de turistas a la República Dominicana, al referirse a la cifra récord alcanzada en el mes de julio en la llegada de visitantes con relación al mismo mes de años anteriores. Julio 2022 se convierte junto a diciembre de 2021 los únicos meses en la historia en la que superamos los 700,000 turistas en un mes, agregó. El ministro Collado indicó que además de esos 734,000 visitantes por vía aérea, al país llegaron en julio otros 98,389 cruceristas y que de manera acumulada el país lleva más de 4,182,000 turistas en lo que va de año. Afirmó que la llegada de esos turistas el pasado mes tuvo un impacto directo en la economía, ya que representó $739 millones en aportes de divisas. Estados Unidos sigue a la cabeza como país emisor de turistas, seguido de Canadá, Colombia, Puerto Rico, España, Cuba y Reino Unido. Los obreros que permanecen atrapados debajo de la tierra en la mina Cerro de Maimón, en la provincia Monseñor Noel, están recibiendo alimentos y agua por la tubería que mantiene la comunicación entre los atrapados y los socorristas, como una forma de llevarle tranquilidad a la familia desde la Corporación Minera Dominicana, cuya empresa opera el yacimiento de cobre y zinc. Permitieron a los familiares comunicarse con Gregory Alexander Méndez Torres, uno de los mineros atrapados en la mina. Cormidón ha afirmado que ambos obreros están en buenas condiciones físicas y de buen ánimo. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, aterrizó en medio de amenazas de China por su visita a la isla y preocupaciones del gobierno de Joe Biden. Su llegada marca una muestra significativa de apoyo diplomático a la isla, a pesar de las advertencias de represalias de China por el viaje y de imponer sanciones a importaciones de la isla. Esta es la primera vez en 25 años que un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visita a Taiwán.
Pelosi y la delegación del Congreso que la acompañó señalaron que la visita honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Nuestras conversaciones con los líderes de Taiwán se centraron en reafirmar nuestro apoyo a nuestro socio y en promover nuestros intereses compartidos, entre ellos el avance de una región del Indo-Pacífico libre y abierta, indicó el comunicado de Pelosi. La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de Taiwán es más importante hoy que nunca, ya que el mundo se enfrenta a una elección entre la autocracia y la democracia. Minutos después de que Pelosi llegara a la isla, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la visita y advirtió que tomaría todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía. La Cancillería señaló que Pelosi aterrizó en la isla sin tener en cuenta la fuerte oposición y las representaciones serias de China y añadió que esta es una violación grave del principio de una sola China y de las disposiciones de los 3 tratados conjuntos de China y Estados Unidos. Además, apuntó a que socava gravemente la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y envió una señal muy equivocada a las fuerzas separatistas para la independencia de Taiwán. Es por ello que poco después de su llegada, un mando militar chino ha informado de la realización de operaciones militares en torno a la isla. El Ejército Popular de Liberación, cuyos efectivos se concentraron desde primeras horas de la mañana en la provincia de Fujian, la costa del continente más próxima a Taiwán, anunciaron importantes ejercicios militares con fuego real en 6 zonas alrededor de la isla. Estos involucraron el uso de fuerzas navales y aéreas, así como el empleo de artillería convencional y de largo alcance. Estados Unidos ha matado al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en una operación antiterrorista llevada a cabo por un dron en Kabul, Afganistán, durante el fin de semana pasado, según informó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso a la nación. En una comparecencia televisada desde el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca, Biden ha dicho que con la muerte de al-Zawahiri se ha hecho justicia y que el mundo ya no debe temer a este asesino despiadado. El mandatario se ha dirigido a todos aquellos alrededor del mundo que quieren dañar a Estados Unidos y les ha asegurado que su país permanecerá siempre alerta y preparado para actuar cuando se trate de defender la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Al-Zawahiri fue asesinado la mañana del pasado domingo en una residencia de Kabul, concretamente cuando se encontraba en el balcón de la residencia en que se alojaba, y un dron le disparó 2 misiles Hellfire. Al-Zawahiri fue el sustituto de Osama Bin Laden tras su muerte en 2011 en una operación estadounidense en Pakistán y era uno de los terroristas más buscados. Además, junto a Bin Laden supervisó los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Nacido en Egipto en 1951, al-Zawahiri era un médico al que sus compañeros de facultad calificaban de tímido, pero que llegó a convertirse en uno de los terroristas más buscados del mundo como líder de la red Al-Qaeda tras la muerte de Bin Laden. Finalmente, la ciudad de Nueva York es sin dudas uno de los epicentros socioeconómicos más importantes del mundo. Hoy, esta urbe se encuentra en estado de alarma tras haberse declarado el pasado 30 de julio la emergencia de salud pública en respuesta al brote de viruela del mono. Esto se da en un momento en que Estados Unidos se convierte en el primer país del mundo en superar los 5.000 casos. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, también declaró oficialmente el estado de emergencia por el auge de contagios de la viruela del mono en su ciudad, una movida similar a la que se llevó a cabo en esa misma ciudad en la década del 80, en plena crisis por los contagios del VIH. La declaración de emergencia en Nueva York se produce cuando el estado tiene 1.400 casos, según el Departamento de Salud del estado de Nueva York. El brote mundial de viruela símica ha tenido más de 21.000 casos en casi 80 países desde mayo. Ha habido 75 muertes que se cree que fueron provocadas por la enfermedad en África, principalmente en Nigeria y el Congo, donde se está propagando una forma de viruela del mono más letal que en Occidente. Con la confirmación de 2 fallecimientos en España, uno en Brasil y uno en Perú, los especialistas analizan en qué casos la infección puede complicarse. Las muertes fuera de África se producen una semana después que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara el brote de viruela símica como una emergencia sanitaria mundial. La viruela del mono recibió ese nombre en 1958 cuando se detectó en varios simios de laboratorio en Dinamarca. En 1970 se detectó el virus en seres humanos.
Se la considera como una enfermedad vírica zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de los animales a los humanos. También puede transmitirse de humano a humano. Se sabe que la enfermedad se contagia por contacto directo con las lesiones de un paciente infectado o por superficies contaminadas por las mismas, pero aún se sabe poco sobre la posible presencia de virus en otras muestras biológicas como saliva, orina o semen. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, de todos los movimientos que ha hecho el presidente Abinader, el de mayor trascendencia es la destitución de el que fuera ministro de Educación, Roberto Fulcar, que fue el jefe de campaña del presidente Abinader, un armador del proyecto que llevó a Luis Abinader al poder desde el principio. Y pues fue sustituido del Ministerio de Educación de una forma que muestra una degradación, es decir, él pasa de uno de los ministerios más importantes del gobierno a la condición de secretario de Estado sin cartera. Evidentemente que hay un mensaje de inconformidad, de disgusto por parte del presidente Abinader con el que fuera su ministro de Educación, porque de lo contrario se pueden dar remociones, porque usted entiende que fulano puede ser más eficiente o porque hay que hacer renovaciones y se da movimiento, pero el Fulcar no fue un movimiento, no fue un movimiento. También el presidente dio una señal muy importante, porque todos pensamos que él buscará su reelección como presidente de la República. Sin embargo, le está diciendo a la sociedad dominicana que el Ministerio de Educación no lo quiere politizar. Es decir, que quiere que ese ministerio tenga un perfil técnico, que no sea un instrumento de promoción política y que no sea politizado. Entonces ese es el mensaje que da con esta designación del señor Ángel Hernández en esta posición del señor Ángel Hernández Castillo, que es el fundador de la Universidad de la UAPA, de la Universidad para Adultos, y es una persona, él fue viceministro con la doctora Milagros Ortiz Bosch, es una persona vinculada a la educación, vinculada al mundo académico, y ahí hay una lectura que si usted la acompaña del hecho de que el presidente también a varios dirigentes del PRM que eran directores lo ha removido hacia consulados, parece ser que en esta etapa de su gobierno él está priorizando en la imagen del gobierno, en el que la sociedad perciba que quiere hacer un gobierno no con esa carga tan partidaria. Entonces, otros cambios también, pero fundamentalmente
las cosas se detienen más en lo que tiene que ver con comentarios en la salida de Fulcar del Ministerio de Educación. Ahí se habían producido varias denuncias, cuestionamientos, el último de los cuales está asociado a los libros digitales, los libros de textos digitales, que una de las empresas que fue ganadora de esta licitación, resulta que uno de sus socios principales no sabía que era tal socio, y ese socio principal no era otra cosa que un chofer de un edificio que desconocía que había elaborado libros, que había participado en alguna licitación, que había sido beneficiado, tal y como lo reveló el Diario Libre. Entonces, por ahí hay una serie de cosas que ojalá el propio Fulcar tenga la oportunidad de, de explicar, y ver exactamente qué hay de cierto en esas cosas que se denunciaban y que probablemente provocaron cierta inconformidad, cierta irritación del presidente, que es evidente en la forma en la que se produjo este desplazamiento. Hay otros que, bueno, son remociones. El ingeniero César Cedeño estaba a cargo del CEA, ahora es el nuevo cónsul general en Puerto Rico. Enrique García, que era el director de migración, ahora es el nuevo cónsul en Boston. Entonces, estos casos son remociones, que pudiera ser por alguna conveniencia, por situaciones muy, muy particulares, y son casos realmente distintos. Señores, vamos a una pausa. Al regreso, vamos a presentar las 3 preguntas que tienen que ver con la situación internacional que provoca pues este viaje de la señora Pelosi a Taiwán, entre otros lugares, pero el punto polémico fue su viaje a San Juan, a Taiwán, y las consecuencias de ese hecho. Al regreso. Bueno, señores, ¿cuáles serán las consecuencias de este hecho que no tiene ningún sentido en la coyuntura en la que se produce, de la visita de la señora Pelosi a Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Nuestro equipo formuló las 3 preguntas de esta semana a Juan Carlos Guerra, experto en política internacional, y vamos a ver cuáles fueron las respuestas que nos dio. ¿Qué impacto puede tener la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Taiwán? ¿Agregará la guerra comercial iniciada por Donald Trump? ¿Tomaría China una política más agresiva frente a la isla de Formosa? Con todo este tema, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán ha alborotado el avispero geopolítico, sobre todo en el caso de China, que dada la coyuntura que hay con Rusia y Ucrania, había mantenido una prudente distancia del conflicto. Sin embargo, este tema, lógicamente, pues crea una nueva situación, y de hecho,
el propio impacto que ha tenido esa visita con el movimiento que hizo preventivo China de tropas en el área del estrecho de Taiwán, también dice mucho de lo que puede venir con este tema. Entonces, está muy claro que la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, obviamente que va a tomar otro giro. Recordemos que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China inició en el año 2018 con la escalada arancelaria que tanto Estados Unidos como China empezaron entre ellos. Luego, como consecuencia de la pandemia, y esto es importante ponerlo en el contexto, como consecuencia de la pandemia, pues esa guerra comercial había empezado a mainar. De hecho, tanto Estados Unidos como China empezaron a concederse exenciones arancelarias en distintos tipos de productos como una manera de estimular las economías de ambos países y con ello del mundo. Ahora, habría que ver en esta nueva dimensión cuáles serían los próximos pasos de China con respecto a Estados Unidos. Y yo hago un alto aquí para poner en perspectiva lo que ha significado desde el punto de vista de la política interna de los Estados Unidos esta visita de Pelosi. Pelosi obviamente está haciendo una jugada acorde a su ego, es una mujer que ya va de retirada en la actividad política, con más de 80 años de edad, y que siempre ha tenido una postura crítica de China. Evidentemente que esto es parte de una cuestión de ella, digamos que incentivar o estimular la parte que tiene que ver con su biografía en cuanto a su actitud de siempre con respecto a China. Sin embargo, hay otro elemento importante que hay que resaltarlo, porque se ha dicho que el presidente Biden hizo algún esfuerzo para que ella no acudiera a Taiwán. Sin embargo, ella acudió como quiera. Entonces, yo pienso que también eso es una evidencia de la fragilidad política del liderazgo de Biden en Estados Unidos. Hay que ver que Biden está en horas bajas. En el momento en que ocurre esto, no le ha permitido a él tomar un segundo aire con el tema de la muerte de al-Zawahiri. Entonces, con todo este tema es importante también poner en la mesa, poner en el ajedrez lo que significa Taiwán desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico y geoeconómico, porque no se trata solamente de una disputa territorial. Pensemos que la economía de hoy día está muy atada al tema tecnológico, la vida de los seres humanos está muy atada al tema tecnológico. ¿Y por qué Taiwán es importante en esto? Porque Taiwán tiene el control del 54% del mercado de los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Los materiales que sirven para la fabricación de todos estos aparatos tecnológicos que nosotros tenemos hoy día. Entonces yo pienso que el próximo paso que vendrá luego de esta visita tendrá que ser una acción por parte de Estados Unidos de suavización diplomática de la situación. Recordemos que la visita de la Pelosi en Taiwán duró algunas horas, aunque sus repercusiones van a ser de más tiempo. Pero yo pienso que del lado estadounidense va a haber alguna ofensiva de suavización diplomática, sobre todo porque Estados Unidos está en un periodo de recesión técnica. Acaba hace unas horas de declararse, o algunos días, de declararse la recesión técnica en los Estados Unidos. Y eso obviamente, si usted le pone al polo geopolítico que más conectado está económicamente, como es China, en una actitud de nuevo de guerra económica y comercial con Estados Unidos, pues eso obviamente va a impactar directamente en su economía. Y yo pienso que partiendo de allí se va a trabajar desde los Estados Unidos en bajar las tensiones y en tratar de que este tema no impacte decididamente
en un recrudecimiento de la guerra comercial que, como ya dije anteriormente, pues en el año 2021, como consecuencia de la pandemia, había tenido tanto de parte de Estados Unidos como de parte de China algún tipo de, digamos que, de alto al fuego, si vale el término, porque ambos habían tomado medidas para quitarse cada uno aranceles. ¿Altera ese hecho el curso de la guerra en Ucrania? ¿Se acercarían más Rusia y China? Bueno, hay que ver este tema de manera muy particular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la actitud de Pelosi empujaría a China a tener un acercamiento mayor con Rusia, también lo es el hecho de que China sabe que el hecho de ellos involucrarse y de concretar una alianza formal con Rusia, pues evidentemente que complicaría el panorama. Yo pienso que quizás, como ya dije anteriormente, lo que va a venir por parte de Estados Unidos es precisamente una ofensiva para evitar ese acercamiento formal que lo ha habido, aunque China se ha mantenido en una equidistancia estratégica en ese conflicto, en esa lucha entre Estados Unidos y Rusia, que tiene como escenario el control de Ucrania, pero yo pienso que real y efectivamente en lo que tiene que ver con el conflicto Rusia y Ucrania, el impacto no va a ser mayor por una sencilla razón. Ahí en el conflicto de Rusia y Ucrania, lo que se está dando es una suerte de guerra de desgaste. Y yo pienso que tanto a Putin como a Biden les conviene extender el conflicto hasta sus procesos electorales como una manera de exacerbar el sentimiento patriótico, más en el caso de Putin, y también de ganar sus procesos electorales. ¿En qué medida este hecho opaca el éxito exhibido por el presidente Joe Biden con la muerte en Afganistán del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri? ¿Qué representa este final de al-Zawahiri? Bueno, voy a comenzar por el final de la pregunta. Eh, la, el hecho de que Estados Unidos haya logrado cerrar, digamos, el ciclo de Al Qaeda, dándole muerte a quien sucedió a Osama Bin Laden, que además su derrota no es solamente, o sea, su derrota no, la muerte del sucesor de Osama Bin Laden, al-Zawahiri, no es solamente la derrota, la muerte del líder sucesor de Osama Bin Laden de Al Qaeda, sino que es del cerebro, del que es considerado el cerebro operativo de los ataques del 11 de septiembre. Y ahí lo conecto con la primera parte de la pregunta. Esa muerte del que se considera el gran ideólogo de ese ataque, pues simbólicamente para los Estados Unidos representaba ya el cierre del ciclo de manera satisfactoria para ellos de todo lo que implicó el ataque a las Torres Gemelas. Y eso tenía a Biden en un esquema en el que Biden está viviendo sus horas más bajas de popularidad, con una crisis muy fuerte que está expresada en la recesión, con una situación muy dura a lo interno de su propio partido en el que se cuestiona incluso sus posibilidades de ser reelecto y que hay un amplio movimiento a lo interno de ese partido que aboga porque el presidente Biden no se presente y que se está hablando incluso de que si decidiera presentarse, Biden estaría compitiendo con el gobernador de California, Gavin Newsom, y también con el líder demócrata en Texas, que es Beto O'Rourke, que serían, pienso yo, las dos piezas claves para contrarrestar la reelección de Biden. Entonces, en ese escenario, ese anuncio de esa muerte le estaba dando a Biden una suerte de inicio de segundo aire. En un paralelismo estaba pasando algo igual a lo que ocurrió cuando Obama anunció la muerte de Osama Bin Laden, porque justamente Obama estaba viviendo en ese momento horas bajas de popularidad y a partir de ahí inició una escalada que le llevó a concretar su reelección contra Mitt Romney en el año 2012. Pero el hecho de que la Pelosi tomara esa decisión que yo creo que fue una provocación absurda de su parte, pues obviamente le quitó los focos a este éxito que tuvo Joe Biden
y lógicamente pues devolvió a Biden a una situación de debilidad porque, como dije al inicio de esto, y ya con esto termino, esa visita, además de representar un desafío a China, además de representar una provocación absurda desde el punto de vista de la crisis, también evidenció las grandes debilidades que tiene Biden como líder de los Estados Unidos y sobre todo como líder demócrata. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bien, como lo expliqué esta semana, es un asunto de biografía personal. Es un asunto de la gente que no sabe en un momento determinado guardar sus propias conveniencias, sus propios intereses y priorizar en los del colectivo. Estados Unidos está a la cabeza de una guerra, que es la guerra en Ucrania, porque esa guerra en Ucrania es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y entonces Estados Unidos en ese rol busca aliados para debilitar a Rusia, busca aliados para aislar a Rusia. Y Estados Unidos no se está fijando si esos aliados en estos momentos son democracia o autocracia, porque también el conflicto se refleja en el tema energético, y como se refleja en el tema energético y en los combustibles fósiles, Estados Unidos se acerca a aliados para tratar de compensar la situación que puede tener una eventual salida de Rusia del mercado. Y Estados Unidos se acerca, por ejemplo, a Venezuela, se acerca más a Arabia Saudita. Ninguna de las dos son democracias. Y Estados Unidos se acerca a ella o a ellas por la coyuntura en la que está. Entonces, esto de ir a provocar a China para acercar a China a Rusia o para provocar lo que China está realizando ahora, estas maniobras militares en el estrecho de Taiwán y esta posición más agresiva que tendrá China ahora frente a Taiwán, usando el pretexto de esta provocación de esta dama, que lo hace por razones personales. Es verdad que ella es coherente con lo que ha sido su trayectoria, porque ella siempre ha sido adversaria de China, de la República Popular China. Ella, desde la protesta que encabezó en el 91 de solidaridad con los estudiantes que fueron sacrificados en Tiananmen, con su solidaridad con el Dalai Lama y los tibetanos, etcétera. Ella lo ha hecho a lo largo de toda su trayectoria política. Y ahora que se está despidiendo, porque ya este es su último paso por la Cámara de Representantes, y ella tiene 82 años, ya ella va de retirada. Entonces ha querido colocar en su retirada la hazaña de haberse presentado a Taiwán desafiando a China, sin importarle lo que eso arrastre después para Estados Unidos. Y lo peor es que
no se trata de lo que arrastre para los Estados Unidos, se trata de las cosas que estos conflictos traen para el mundo. Porque ahora los que no tenemos que ver nada con esa provocación de esta señora, también después nos vemos afectados o con más inflación, con más problemas de suministro y con disminución de la actividad económica a la que hay que apelar para contener la inflación, y uno de los factores de eso es una guerra. Entonces vamos a buscar más guerra para crear más problemas. Buenas noches a todos.